Nomenclatura inorgánica y ecuaciones químicas, ¿ya? En esta primera parte vamos a hablar de lo que son netamente lo que son o lo que es la nomenclatura inorgánica, ¿ya? En sí vamos a hablar hasta lo que son, o sea, lo que implica todo lo que es todas las sustancias que van formándose de acuerdo con el oxígeno. En la segunda parte vamos a ver qué sustancias se van formando con el hidrógeno. Entonces, continuando, los números de oxidación o números de valencia, que generalmente lo conocemos o vulgarmente lo conocemos por números de valencia, ya se van obteniendo de acuerdo a la electronegatividad, ¿no? Entonces, nuestra tabla periódica se va clasificando de acuerdo a lo que es la valencia, ¿no? En el caso del litio es 1, ¿no? Pues toda esta fila serían los monovalentes, los bivalentes estarían lo que es el berilio y toda la fila, ¿no? ¿Ven? Entonces, hay que tener mucho en cuenta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos mucho en cuenta, bueno, dentro de lo que es la metalurgia, el mercurio se puede presentar en forma nativa, ¿ya? Pero esta temperatura ambiente generalmente se presenta en estado líquido. Lo mismo que el cesio, el francio, el galio y el bromo, ¿ya? Ahora, los números de oxidación son el equivalente a su capacidad de combinación con un signo positivo y negativo. Ya todos los metales no poseen valencias negativas, pero los no metales sí. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta, señor. ¿Ya? Ahora definiremos qué es una fórmula química. Una fórmula química es la representación simbólica de una sustancia química, ¿ya? Nos indica los tipos de átomos que lo están formando en este caso y el número proporción de estos átomos en dicha sustancia, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Que es el sulfuro de zinc. Dentro de lo que es la metalurgia, o especialmente en el área de mineralogía, lo conocemos esto como esfalerita o blenda, ¿ya? Son compuestos ya que son ya unidos a otros elementos químicos, ¿no? En este caso es un metal más un no metal. Y dentro de lo que es la metalurgia sí se va presentando estos compuestos. La diapositiva entonces vamos a decir que es de derecha a izquierda, como entonces vamos a decir que es un sulfato férrico. Estoy empezando de la parte derecha y estoy acabando en la parte izquierda. Como quinto, se elige el tipo de nomenclatura a utilizar y eso vamos a verlo enseguida, ¿ya? Primeramente definimos qué es una nomenclatura química, ¿ya? Entonces la nomenclatura química son reglas y regulaciones que rigen la designación de las sustancias químicas, ¿ya? Entonces, si hablamos de sistemas, vamos a hablar de tres tipos de sistema, ¿ya? Para nombrar a las sustancias químicas, que es el sistema tradicional, que asigna prefijos y sufijos para cada elemento de acuerdo a la valencia con la que se trabaja. El sistema Stock, ¿ya? Consiste en colocar la valencia del elemento con número romano entre paréntesis después del nombre del mismo. A ver. El sistema o el método sistemático o por atomicidad, ¿ya? Que generalmente se utiliza, ¿no? Que es la UPAC, que significa la Unión Internacional, ¿ya? De Química Pura y Aplicada. Y este consiste en indicar el número de átomos de un mismo elemento con prefijos griegos. ¿Y esto cómo lo distinguimos? A ver la pregunta. En la tradicional vamos a usar lo que son los términos oso, ico, hiposo, perico. En la sistemática generalmente utilizamos di, tri, tetra, ¿no ve? 4. Dentro de lo que es el stock vamos a usar el número romano junto al elemento. Ahora cabe aclarar lo siguiente. En nuestra sociedad generalmente utilizamos dos sistemas, ¿no ve? El tradicional y el sistemático. El stock rara vez lo utilizamos, pero sigue utilizando estos dos métodos o estos dos
sistemas en este caso. Dentro de lo que es la nomenclatura tradicional vamos a tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, en el sistema tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según el número con el que se actúa, ¿ya? Digamos, tengo un ejemplo, ¿ya? Tengo un metal con una sola valencia, ¿ya? Entonces la terminación en este caso siempre va a ser ico. Pero si tengo un metal con dos valencias, en el caso del hierro, ¿no ve? Entonces el número menor va a terminar en oso y el número mayor va a terminar en ico, ¿no? Entonces como la valencia de hierro es 2, entonces va a ser ferroso y la otra valencia es 3, que va a ser férrico, ¿ya? Ahora cuando nuestro elemento tiene 3 valencias, el menor, ¿ya? Va a tener la terminación hipo-oso, ¿ya? El del medio va a tener la terminación oso y el mayor va a tener la terminación ico. Cuando tienen 4 valencias, generalmente ocurre esto en los metales y algunos anfóteros, ¿no ven? Entonces, el menor va a usar el hipo-oso, ¿ya? El intermedio va a tener una terminación oso y el otro que es la terminación igual intermedia, el ico, ¿no ven? Y el mayor va a utilizar el perico. Por ejemplo, tengamos un ejemplo bien claro, digamos el ejemplo del cloro, que tiene una valencia de -1, +1, +3, +5 y +7. Pero en este caso, para nuestro ejemplo, vamos a usar lo que es el +1, el +3, el +5 y el +7. Entonces, el +1 tendría o que le correspondría la terminación o los sufijos hipo-oso. El 3 sería oso, el 5 sería ico, y el mayor, que sería el 7, va a tener el sufijo per-ico, ¿ya? Ahora sí entraremos a lo que nos interesa, ¿ya? Generalmente vamos a hablar de lo que son las funciones inorgánicas. Como les decía hace rato, en esta primera parte nos vamos a enfocar netamente a los elementos que se unen con el oxígeno o parten después de unirse con el oxígeno. Como primero tenemos lo que son los óxidos. Entonces los óxidos básicos o metálicos se da cuando un metal se une con un oxígeno para formar lo que son los metálicos. Entonces, en la fórmula de los óxidos se escribe primero el símbolo del metal y después el del oxígeno. Por ejemplo, en el caso, primero el símbolo del metal y luego del oxígeno tenemos el óxido de zinc, ¿ya? Entonces, como ejemplo tengamos aquí el óxido férrico. En la tradicional lo llamamos óxido férrico, ¿no ve? En el stock hemos dicho que se lo representa al final con números romanos entre paréntesis, ¿ya? Entonces sería óxido de hierro 3 y en el sistema, en el método sistemático utilizaríamos en este caso el trióxido de hierro. En este caso este método lo que nos indica que hay 3 oxígenos y 2 hierros. Los peróxidos, ¿ya? Generalmente es por la presencia de ion peróxido. Ya los peróxidos se forman a partir de dos procesos, ¿ya? Primeramente podemos tener un metal alcalino al cual se le añade lo que es el ion peróxido para formar un peróxido. O caso contrario, un óxido básico más el oxígeno, ¿ya? Formamos el peróxido, ¿ya? Entonces, en los peróxidos lo mismo ocurre, ¿no ven? Ocurre de que el ion peróxido se va a unir a un metal. Aquí hay un pequeño error, van a disculpar, señores. Aquí falta un número 2, ¿ya? Entonces sería un peróxido de litio, ¿ya? Tenemos ejemplos, por ejemplo, aquí el peróxido de sodio, ya en el sistema tradicional lo nombramos de esta forma. Dentro de lo que es el método de Stock lo llamamos peróxido de sodio 1. Y en el método sistemático decimos dióxido de sodio. Lo mismo ocurre con el calcio. Tenemos peróxido de calcio, ¿ya? En el sistema tradicional, en el sistema Stock, utilizamos el peróxido de calcio, entre paréntesis 2, y en el método sistemático utilizamos o lo llamamos dióxido de calcio. Los ácidos, o diré los óxidos ácidos o anhídridos, se forman a partir de un no metal más el oxígeno, ¿ya? Y de ahí obtenemos el, ¿ya? Entonces, en este caso ya no los llamamos óxido, ¿ya? Generalmente lo conocemos como anhídrido en el sistema tradicional, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo,
del azufre, ¿no ven? O del carbono. Hemos dicho de un metal más el oxígeno. Entonces, aquí tenemos el anhídrido sulfúrico. Ten en cuenta de que el azufre está trabajando con valencia 6. ¿Ya? En el sistema tradicional nos va a decir entonces que es el anhídrido sulfúrico. Dentro de lo que es el sistema o el método de Stokes, entonces esto se lo llamaría óxido de azufre 6. Dentro de lo que es el sistemático tendríamos el trióxido de azufre. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el caso del anhídrido carbonoso, en el sistema tradicional se llama anhídrido carbonoso. Dentro de lo que es el Stokes lo llamamos óxido de carbono 2. Y en el sistemático manejamos el monóxido de los hidróxidos. Son compuestos terciarios que se obtienen al reaccionar un óxido metálico con agua, ¿ya? Pero también tiene lo que es un metal más un hidróxido para formar lo que es un hidróxido. ¿Ya? Entonces, como ejemplos tendríamos, por ejemplo, el caso con el estaño, ¿vale? El hidróxido estañoso, ¿ya? Decimos, en el stock decimos que es hidróxido de estaño, en el sistemático decimos dihidróxido de estaño. En el caso del oro, en el tradicional vamos a nombrarlo hidróxido áurico. En el stock lo vamos a llamar hidróxido de oro 3. Y en el sistemático vamos a nombrarlo trihidróxido de oro. Los oxácidos. Los oxácidos se forman a partir de un anhídrido o un óxido no metálico más el agua para obtener un ácido. ¿Ya? Entonces los ácidos oxácidos generalmente, ¿ya? En el sistema tradicional tendríamos el ácido fosfórico, ¿ya? En el sistema funcional tendríamos lo que es el ácido tetraoxofosfórico, 5. Y en el sistema UPAC tendríamos tetraoxofosfato, 5 de hidrógeno. ¿Ya? Lo mismo ocurre. Por ejemplo, aquí el manganeso está actuando como un no metal. ¿Ya? Entonces el manganeso es un elemento anfótero. ¿Ya? A veces se comporta como metales y a veces se comporta como no metales. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el ácido permangánico. En el sistema tradicional, en la funcional decimos ácido tetraoxomangánico 7. Y en el IUPAC decimos tetraoxomanganato 7 de hidrógeno.